Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Reciban un cordial saludo, estamos en nuestro programa Luces para el Alma. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos. Estamos aquí desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, que es una institución que estudia la doctrina espírita codificada por el maestro Allan Kardec. Entonces hoy estamos con un tema muy interesante y nos acompaña Juan Carlos Ríos, compañero trabajador de la Casa Espírita de esta institución, aquí en Cartagena, Colombia. Y hoy vamos a reflexionar un poco sobre ese proceso de la muerte del cuerpo físico, donde siempre ha sido el gran interrogante: ¿qué pasa uno después de la muerte del cuerpo físico, no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Es un placer estar aquí acompañándonos en esta bonita tarea. Sí, este es un tema muy interesante, es un tema que en todas las épocas de la humanidad, las diferentes culturas les ha interesado. Siempre se ha tenido un sentimiento de que hay algo más allá de la muerte, algo que sobrevive al cuerpo, y esto se ha visto reflejado en los estudios científicos y arqueológicos en diferentes culturas, como la egipcia, por ejemplo, que es la que más representa este tema, pero siempre está imbuido en un tema de misticismo, de misterio, y la doctrina espírita, esta bella doctrina, nos ayuda a entender de mejor manera esto, y mucho más claramente y mucho más diáfano. Esto es un tema que esperamos desarrollar y que les guste. Sí, es un tema muy interesante que siempre ha sido el interrogante del hombre, del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa después del proceso de la muerte del cuerpo físico? La doctrina espírita, primero que todo, nos enseña de que somos inmortales, ¿no? Esa es la primera respuesta que tenemos a lo que somos nosotros como espíritus, que estamos aquí con una tarea de evolución, ¿no? Lo primero que debemos entender es que somos inmortales. Eso es parte de lo que la doctrina espírita nos enseña, es una luz de esperanza. Hay doctrinas que son fatalistas, nos condenan al castigo eterno después de la muerte, o a un cielo oficioso, que estamos haciendo nada, viendo ángeles o entre algodones, y la doctrina espírita nos viene a ilustrar sobre la realidad de lo que sucede al espíritu una vez deja el cuerpo, deja la carne. Y esto es muy importante, así como dice Jorge, somos inmortales, por lo tanto la evolución no cesa, progresamos, somos mejores cada vez más. En cada encarnación aprendemos, y cada proceso de esa encarnación es diferente, pues tenemos diferentes situaciones que estamos viviendo en esa vida que estuvimos evolucionando. Sí, ya la inmortalidad del alma es fundamental para poder entender lo que sucede después de la muerte del cuerpo físico. Y yo pienso, Juan Carlos, que de creencias religiosas ya ha habido muchas investigaciones donde se saca en claro de que hay una vida después del proceso de la muerte, que somos inmortales. Fuimos creados por Dios, que es la propuesta espírita, pero tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Hay muchas investigaciones, la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que trabajó mucho en la tanatología, las experiencias de casi muerte, donde todos, personas sin conocerse, en distintos países, en distintas condiciones económicas, narran determinados comportamientos, visitas de seres queridos, ven la luz, en fin, tantas cosas que son características de lo que ya la investigación está corroborando, de que realmente somos más que materia, ¿no? Sí, en esta semana tuve la oportunidad de leer un reportaje acerca del tema, en donde hacían unas entrevistas a diferentes científicos y médicos. Por 30 años han trabajado en intensivistas, en clínicas, hospitales, y han determinado, han certificado de que hay pacientes que pues perdieron los vitales, regresan con experiencias que son palpables, son fehacientes. Entonces, la realidad de la vida después de la muerte es palpable, ya es, hay muchos casos y está muy documentada, no es un tema que se pueda ver con superficialidad, y que ya debe
o debemos propender en ya verlo como una fábula, y es una realidad, es una verdad que la doctrina espírita lo que nos viene a ayudar es a entenderlo, es a comprenderlo y cuál es el objetivo de por qué seguimos viviendo, qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces esto es muy interesante. Sí, así es. También tenemos muchas investigaciones, muchas experiencias de casi muerte, donde, por ejemplo, este psiquiatra neurólogo americano, Alexander Everett, donde él narra de que tuvo esa experiencia en el plano espiritual, y así como él, muchas personas que vieron, ellos dicen que visitaron el cielo, que vieron los ángeles, que vieron a Jesús, que vieron a Dios, en fin, la interpretación que tienen desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero que es en el fondo, al analizar profundamente, nos damos cuenta que al tener esa experiencia, que fueron declarados clínicamente muertos o estuvieron en estado de coma, y vienen a narrar esas experiencias que no son una función cerebral, sino una experiencia espiritual, está ya dándonos a entender de que sí hay un mundo que está allí latente, vibrante, que ocupa un espacio, que existe y que es una realidad. Entonces esas experiencias que son estudiadas muy detenidamente, hay muchos libros, muchas obras, muchas investigaciones, muchas informaciones, y aún en nuestras familias tenemos historias, ¿verdad?, de familiares que narraron esa visita de seres queridos y situaciones así interesantes, ¿no? Sí, los científicos aducen de que este proceso es dado por los últimos momentos en que el cerebro está muriendo, y suponen que estas experiencias que están viviendo estos pacientes son por este momento en la falta de oxígeno, y en fin, dicen varias situaciones. La doctrina espírita nos viene a enseñar que no, ese hueco que la ciencia aún tiene y que lo lleva a pensar de que el espíritu no existe o es una imaginación, la doctrina espírita, que en su base es una ciencia, nos viene a aclarar sobre el tema. Sobrevivimos, preexistimos antes de esta encarnación, porque somos inmortales. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar. Una sola vida no nos va a alcanzar para nosotros poder solventar muchas temáticas que tenemos en nuestra alma, vicios, defectos. Entonces, somos inmortales, nacimos sencillos e ignorantes como espíritu, y vamos reencarnando tantas veces sea necesario hasta que nosotros nos depuremos como espíritus, hasta que seamos capaces de gestionar toda esta carga que tenemos por dentro y seamos espíritus puros, que es lo que nos enseña la doctrina espírita. Sí, la doctrina espírita, ya abordando ya el tema de qué pasa después de la muerte del cuerpo físico, la doctrina espírita nos enseña que nosotros estamos constituidos de tres partes fundamentales: espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Ese periespíritu, que es un neologismo creado por Allan Kardec, peri alrededor, espíritu, alrededor del espíritu, es decir, que es el que le da la forma al espíritu, porque como lo definen ahí en el libro de los espíritus, el espíritu es una chispa, fulgor, es luz, es la parte inteligente nuestra. Entonces nosotros somos espíritus que tenemos un cuerpo físico, viviendo una experiencia corporal. Entonces, cuando nosotros partimos desde este mundo con el proceso de la muerte del cuerpo físico, estamos, al estar constituidos de esas tres partes, perdemos una, el cuerpo físico, y queda el espíritu y el periespíritu, conocido como cuerpo espiritual también. Allí eso queda vivo, latente, unidos, y son los que parten hacia el mundo espiritual, con las características físicas del último cuerpo que tuvimos, ¿no? Entonces por eso se puede identificar, ver, lo que lo ven los videntes, a todos aquellos que ya están en el plano espiritual. Entonces lo primero es que cuando uno desencarna, muere el cuerpo, nos liberamos del cuerpo físico. ¿Cuánto dura esa liberación? Depende de los apegos, que pueden ser segundos, horas. Por eso narran mucho, sobre todo ancianos y enfermos terminales, narran que vino la mamá, que vieron a la abuela, que vieron a un tío, que hacía tiempo había desencarnado. ¿Qué son esos? Visitas que vienen a buscarnos, a acompañarnos en ese momento decisivo de la partida hacia el mundo espiritual. Pero después que ya nos reciben o salimos del cuerpo físico, ¿qué pasa ya?
¿qué vamos a encontrar? Esto es lo que viene aquí a entrar el concepto de Jesús cuando nos hablaba de la vida eterna. Porque la vida eterna es realmente la vida real. La vida espiritual es la vida real. Esta vida material es temporal. Por lo tanto, en el plano espiritual hay una serie de organizaciones, hay ciudades parecidas a las que vemos acá, incluso más avanzadas, con tecnología más avanzada, y esto es un tema que es real. Por eso estas personas que tienen estas experiencias ven personas, ven ciudades, ven árboles, ven naturaleza, porque esa es la verdadera vida. Cuando venimos a la tierra o cuando reencarnamos, estamos tomando un cuerpo temporal que va a servir por un espacio de tiempo, pues para tener un avance aquí en la tierra, en el plano físico, que también nos ayuda a evolucionar. Básicamente lo que queremos es evolucionar, ser mejores. Y esto es muy bonito porque siempre abre un rayo de esperanza. La doctrina espírita es sinónimo de esperanza porque seremos mejores. Este dolor que hoy tienes lo superarás, vas a superarlo, vas a ser mejor, vas a ser feliz. Entonces nunca el camino se detiene, nunca no nos sucede algo que no necesitemos o que no merezcamos. Entonces, esto es muy bonito y muy esperanzador, Jorge. Así es, por eso aquellos que nos estén viendo, que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, ese dolor que se transforma, porque el desprenderse de un ser querido duele y hace falta la persona, la presencia de la persona. Entonces, ¿qué debemos? Tener la certeza de que Él no murió. Simplemente se fue primero que nosotros en ese viaje hacia la vida espiritual, porque era su ciclo, era su momento. Como dicen, el tiempo de Dios era ese, para Él. Y nosotros nos vamos a reencontrar con ellos en el plano espiritual cuando nos toque a nosotros, por ley de la naturaleza. Tenemos todos que partir algún día, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con esos seres queridos. Lo contrario sucede con los suicidas. Los suicidas enseguida no van a recuperarse porque el cortar la vida trae una perturbación, un desequilibrio muy profundo y van a sufrir las consecuencias de esa decisión equivocada de querer huir de los problemas, y se encontraron que la vida prosigue y crearon más problemas, más culpas, más errores. Pero las personas que somos nosotros normales, que estamos viviendo una experiencia terrenal, cada uno de nosotros va a enfrentar allá en esa hora cierta, vamos a enfrentar en el mundo espiritual nuestra conciencia. Allá no hay un mundo de apariencias como aquí, ¿no? Que podemos aparentar muchas cosas. Allá es de las realidades, y cada uno se afinizará a los grupos de seres afines a uno, ¿no? De acuerdo a la moralidad, a las conquistas morales o a los vicios o las pasiones que cada uno de nosotros tenga. Entonces, por eso podemos decir que hay distintos niveles en el plano espiritual. No es que exista cielo e infierno, no. Estados temporales, porque por ejemplo una persona que fue bondadosa, sirvió mucho, no va a estar lo mismo en el plano espiritual de alguien que fue criminal, otro que fue homicida, otro que fue colérico y violento en su hogar, maltrató a la gente. No va a ir en el mismo sitio, ¿sí? ¿Por qué? Por su comportamiento, por su vida. Pero la vida continúa, la vida prosigue. Entonces, las lágrimas, enjuguemos las lágrimas, convirtámoslas en oración y agradecer a esa persona por el tiempo que vivimos con ellos. No nos desesperemos, él no murió, esa persona no murió. Preparémonos nosotros para ese viaje, dando lo mejor, haciendo lo mejor. El mundo espiritual está constituido, como decía Juan Carlos, de organización, una organización de construcciones, se aglutinan por afinidades, que lo llama Andrés Luis ciudades, ¿no? Ciudades, moradas, colonias, ¿sí? Que es el nombre que le da Andrés Luis. Pero de todas maneras, muchas personas piensan que Allan Kardec no dijo eso. No dijo eso. Pero sí dijo que nosotros en el plano espiritual estudiamos, nos preparamos para una próxima encarnación. Y para estudiar y prepararnos en el mundo espiritual tiene que ser en algún sitio, no vamos a estar en el aire como volando. Esa no creencia de tener un sitio, de tener una organización espiritual, es todavía como una herencia religiosa, ¿no?
que siempre se imaginaban que el cielo eran los angelitos sin oficio, de nube en nube, las nubes, tocando trompetas. Claro. Y la doctrina espírita nos está diciendo que no es así. No estamos sin oficio, esperando la próxima encarnación. No, organizando nuestras futuras existencias. Entonces, la vida en el plano espiritual es una realidad para nosotros los espíritas. Fijémonos que imbuido en todos estos conceptos que nos estás hablando y enseñando, Jorge, está la justicia, está la lógica. Estamos en el sitio que debemos estar, estamos en el nivel espiritual que debemos estar. La naturaleza ni la muerte da saltos. El amor no se pierde, las relaciones se mantienen, solamente que se transforman. Cambian porque físicamente no está el cuerpo, pero el afecto permanece. Por eso es muy importante, cuando se dan estas separaciones, estas desencarnaciones, nosotros vibrar con amor, con felicidad hacia esa persona que partió. Nos duele, vivamos el duelo, porque duele, la presencia física es necesaria, claro que sí. No significa que no nos duela, pero una vez superado el duelo, vibremos y oremos pues por esta persona para que evolucione, para que se desapegue del plano material, que eso cuesta mucho, porque el cuerpo es muy denso, muy material, y pues nos acostumbramos mucho a la vida física, pero en todo esto que estamos hablando está imbuido el amor, está imbuido la justicia y sobre todo está imbuido la lógica, porque la doctrina espírita nos explica lógicamente todos estos procesos bajo una luz de un cuerpo doctrinario y de una enseñanza que realmente nos va a armonizar, a tranquilizar y ayudar a todos. Bueno, sí. Entonces estas reflexiones, queridos hermanos, una invitación a profundizar esta gran obra que nos dejó el maestro Allan Kardec. Descubre el propósito de tu vida en el 19º Congreso Espírita Colombiano del 11 al 13 de noviembre de 2023 en Bucaramanga. Aprende de destacados exponentes en un ambiente de unidad y respeto. Sumérgete en talleres prácticos y conecta con almas afines. Despierta tu conciencia y abraza tu potencial infinito en esta celebración de luz y amor. Obtén más información en www.confecol/congreso.